Muy bien, continuamos con el desarrollo del programa. Yo recuerdo cuando se vendió la Cervecería Nacional Dominicana a los brasileños, a Ambev, que nosotros nos sentimos, digo nosotros, el dominicano que tuvo acceso y le interesó esa operación, como parte de la situación contra la cervecería, la vendieron, porque uno sentía que la cervecería, de una u otra forma, uno tenía un pedacito de ella. En menor manera sucedió con Brugal y compañía, cuando fue vendida a Gran Bretaña. Y con Barceló. Con Barceló, de mi parte, menos, porque Brugal... bueno, pero el asunto es que hay empresas... Tú estabas muy ligado a Brugal. Sí, hay empresas... Yo también, yo era asesor de ellos. Sí, yo por carambola, por Corporán de los Santos. Con don Winston Noel. Ah, don Winston Noel, sí. Pues hay empresas que uno las siente como que uno tiene derecho a opinar sobre ellas. Y está sucediendo algo ahora no agradable. Barra Payán. Hay un conflicto interno, se pensaba que era, yo pensé al inicio cuando vi la información hace 3 días, que habían 3 señores detenidos con orden de prevención y eso. Pensé que era que unos empleados metieron la mano y hay como robaron. Hay como marcas colectivas. Exacto. Y me equivoqué. No, es que es un conflicto, tenemos el invitado, es un conflicto familiar por temas de herencia. Tenemos un invitado ahora vía Zoom, pero me entristece que sucedan estas cosas. Cuando hablemos con el invitado, vamos a hablar de Barra Payán. Bueno. Sí, a mí me apasionan esas marcas icónicas que surgieron, porque un pobre diablo, así se puede llamar, sin un término negativo, una persona se forjó la idea de establecer una cafetería chiquitica ahí en la 30 de marzo. En la callecita casi aquí en la 30 de marzo. Sí. Bueno, 30 de marzo, sí. Sí. Aquí en una callecita que nunca me sé el nombre. Yo tampoco. No, esa no era Don Bosco, ¿no? No, Don Bosco, bueno. Y entonces, 50 o 60 años después, esa marca es un ¿cómo se llama? Una referencia. Marca país. Franchise. Sí, bueno. Pues vamos a hablar de Barra Payán después del invitado. Es un invitado que tiene ascendencia haitiana, es don Edwin Parguizón, fue cónsul acá. Y digo que tiene ascendencia haitiana porque tiene muchos años. Él es haitiano. Sí, exacto. Él es haitiano, residenciado dominicano, sí, y es un dominicano también. Exacto, pero hice la inferencia y la aclaración de que no es nacido en República Dominicana porque es tanto el tiempo y la calidad de tiempo que ha estado con nosotros que con el permiso de él, si él nos pone bravo, es dominicano también, don Edwin Parguizón. Saludos, don Edwin, ¿cómo está usted? Muy buenos días a 3 buenos amigos. Me alegro mucho estar con ustedes esta mañana. Nosotros, don Edwin, un abrazo. Sí. Tenemos pendiente otra geopolítica, recuerde. Muy bien, con mucho gusto. Bueno, Edwin, contigo la pregunta es obligada porque resulta que ahora el Consejo Presidencial Provisional, el ex Consejo, decide claudicar y pasar, si esa palabra vale, y pasar todo el poder al primer ministro que asume ahora como presidente de Haití, como figura única. Todo esto se produce en el contexto de que siguen las operaciones, uno sigue esperando la fuerza de supresión de pandillas, pero hay 3 barcos de la Armada de los Estados Unidos en la península de Puerto Príncipe. Cuénteme, ¿cuál es el escenario que se está viviendo hoy en día en la capital haitiana? Bueno, en nuestro vecino Haití. En el país entero. Sí. Muy bien. Bueno, lo único no es que decidió claudicar, sino ya eso estaba previsto, porque la creación del Consejo fue fruto
de un acuerdo que se firmó el 3 de abril del 2024, con un mandato y una visión bien definidos. Tenían como consejo que promover, que organizar las elecciones y además de esto, o antes de eso, lo primordial era restablecer la autoridad del Estado con el orden público, con la seguridad. Eso incluye el desmantelamiento de las bandas. En esas dos tareas fundamentales, lamentablemente el Consejo no ha podido llegar a sus objetivos. Y tal como previsto, ya llegó el tiempo límite para sus funciones y los miembros pues asumieron esa realidad administrativa, política, y el 7 de febrero pasado ya se fueron para su casa entregando toda la autoridad del Ejecutivo al Consejo de Ministros. Hay gente que se confunde como si hay nuevas autoridades. No, no hay nuevas autoridades, por lo menos hasta ahora. El primer ministro o el gobierno, que es la instancia responsable de la operatividad cotidiana del Estado, ese gobierno pues se ha quedado, aunque se entiende que va a haber importantes cambios, no a nivel de la jefatura del gobierno, porque el señor Bibi Alix Fizemé ha recibido un apoyo abierto y convincente, particularmente de los Estados Unidos, como país más influyente políticamente en Haití. Ya lo hemos dicho, enviaron 3 buques, aunque he dicho en otros espacios que esos buques llegaron después de la visita a Washington del presidente Gustavo Petro. Y en esa visita a Washington se abordó entre Petro y Trump el tema del narcotráfico. ¿Por qué estoy haciendo la conexión? Porque el presidente Petro y un ex coordinador del CPT, el Consejo de Transición, habían iniciado una cooperación muy particular sobre ese tema del narcotráfico. Petro fue en Haití 2 veces y el antiguo coordinador Leslie Voltaire del CPT también visitó a Colombia para, entre otras cosas, hablar del tema del narcotráfico y cómo carteles colombianos están utilizando el espacio haitiano para espacio de tránsito en conexiones con las bandas armadas para traficar drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, es posible, aunque eso no es una información confirmada y oficial, pero es posible que de esa conversación entre Trump y Petro se haya salido a reducir lo que Petro ya había discutido con el dirigente haitiano en su tiempo, Leslie Voltaire. Edwin, el surgimiento del CTP fue en un principio una presión ahí medio rara del CARICOM, que se ofreció más bien a canalizar estos acuerdos hasta que se produce la designación del Consejo, que nació con dificultades impresionantes, dificultades muy evidentes, de contradicciones internas. Pero ese mandato de un año, o sea, frente a la situación que vive Haití tan difícil, tan compleja, ese mandato de un año se sabía de antemano que no iba a tener no iba a desembocar en una realidad concreta. No hubo la intención de renovarle el mandato al Consejo, eso por un lado. Por otro lado,
se ha anunciado la posibilidad de convocar elecciones para dentro de 4 o 5 meses más, en octubre me parece que es. Esta normalidad, yo creo que pueda permitir que haya el ambiente para elecciones dentro de 5 o 6 meses. Sí, bueno, recuerden que el CPT fue realmente para 24 meses. Y recuerden que el CPT integró a miembros de distintos sectores y mayormente de partidos políticos. Una manera, fue una experiencia que no dio sus frutos porque era justamente para ver si al poner a todo el mundo en un mismo espacio, controlando el gobierno, eso pudiera controlando, digamos, el poder ejecutivo al mayor instancia, eso pudiera calmar las pugnas internas para el poder. Pero lamentablemente el CPT comenzó con un escándalo de corrupción, donde 3 miembros estuvieron implicados en un caso que tenía que ver con el Banco Nacional, la BNC, que su director acusó a unos miembros del CPT de chantaje y presión para poder mantenerse en puesto. Luego tuvimos otras situaciones que afectaron moralmente, éticamente, la imagen del CPT. Ya al final de su mandato, miembros del CPT fueron sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, acusándolos de conexión con grupos armados. Así que no había forma para renovar el mandato del CPT, sino hacer lo que ya estaba previsto en la Constitución en caso de vacío presidencial, que el Consejo de Ministros sea la instancia de autoridad del Estado. Porque nosotros, lamentablemente, tenemos casi 10 años sin un proceso electoral para la renovación del personal político electo a distintas instancias y especialmente el poder legislativo. Bueno, igualmente en las alcaldías no hemos tenido una renovación de ese personal. Por tal razón, hay una énfasis particular para ver si podemos avanzar con el proceso electoral, que va a ser un proceso electoral general, que según el Consejo Electoral, que ya fue instalado desde el año pasado, puede darse en agosto la primera vuelta y en diciembre la segunda vuelta. ¿Qué referencia Estoy de acuerdo en que la prioridad de las prioridades es la seguridad. El mismo Consejo Electoral tiene que coordinar con las autoridades competentes en Haití, particularmente la policía, el ejército, para trillar el camino, para limpiar el espacio de la cotidianidad haitiana que tiene que permitir en una primera fase que la campaña electoral pueda desarrollarse, que los candidatos puedan hacer sus mítines, pueden tener sus actividades de promoción política y que en una segunda fase los ciudadanos pueden ir a votar sin riesgos realmente. Ahora le toca al señor Didier, quien ha sido designado al frente del gobierno, coordinar eso que usted explica. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta figura nueva que surge allá en Haití? Sí, tal como decía ahorita, no es una figura nueva. Ya formaba parte del gobierno. Ahora él tiene una mayor responsabilidad porque ya el Ejecutivo, la autoridad del Ejecutivo no está compartida
entre la presidencia y la primatura, que es la oficina del primer ministro, sino toda la responsabilidad recae sobre él, lo cual, digamos, representa un gran desafío porque él no tiene alguna sábana con la cual cubrirse, sino él no puede errar, él no puede, no tiene, digamos, alibi para decir que fue fulano que no dio la orden, que hubo alguna situación a nivel de la presidencia. Todo el mundo espera de él que pueda llevar a cabo esa hoja de ruta que nos permite llegar hasta las elecciones y que el 7 de febrero del próximo año, en el 2027, tengamos la instalación de nuevas autoridades electas a todos los niveles. Y usted, Definitivamente, yo lo Edwin, escucho. Mire, don Edwin, ¿usted qué opina? Usted dice que todo el mundo tiene la expectativa. ¿Y usted qué opina de él? Sí, ¿Usted espera de él? el primer ministro es una persona con una trayectoria hasta ahora, digamos, aceptable. Es una persona es una persona, entre comillas, limpia, en el sentido de que no había sido vinculado a situaciones de corrupción, lo cual es muy común en Haití, en el mundo político. Es una persona que hasta ahora ha demostrado cierto nivel de liderazgo para llevar a cabo un gobierno, y entiendo que sí tiene el respaldo de la comunidad internacional que pueda efectivamente hacer una tarea correcta. Edwin, lo escucho con mucho entusiasmo hablando de la hoja de ruta para la celebración de elecciones en Haití, pero hay una realidad que conspira contra ese entusiasmo y es la presencia de las pandillas. Las pandillas siguen siendo el objetivo primario para estabilizar Haití. Si no se suprime, como el término que utiliza Naciones Unidas y OEA para crear esta nueva fuerza que va a luchar contra esta pandilla, si esa pandilla no se suprimen, si no se neutralizan, en Haití no habrá condiciones para celebrar elecciones. Ya lo hemos visto ahora, que tuvo que abortarse la fecha inicial que había puesto este Consejo para la celebración de elecciones. Y lo otro es el plano organizativo. Tienen que contar con recursos. ¿Quién aportará estos recursos para la celebración de estas elecciones? Y otro detalle importante es el proceso de documentar a los haitianos que participarían en ese proceso. Si comenzamos por lo último, puedo decir que hay un padrón electoral de cerca de 7 millones de personas en Haití. Así que en ese sentido se ha avanzado muy bien. Ahora, el problema mayor es que de ese padrón electoral hay 1.4 millones de personas que son desplazados. Hoy día son desplazados internos. Son personas que han tenido que dejar sus domicilios por justamente la ocupación de territorios de parte de las bandas. Entonces, el Consejo Electoral todavía no ha presentado una fórmula aceptada por toda la opinión pública, por todas las otros sectores de la nación, en cuanto a cómo garantizar que alguien que tenía que votar en un barrio de Puerto Príncipe se encuentre hoy en Leogán, que es una ciudad del sur del país, y que esa persona se vea impedido de poder cruzar la carretera del sur que la lleva a Puerto Príncipe. Por tal razón, decimos que lo prioritario, que fue el inicio de la pregunta, Manuel, es la prioridad. En este aspecto de la prioridad, tenemos que admitir, uno, hay una nueva dinámica con
los republicanos en el poder en los Estados Unidos. Hemos visto un secretario de Estado, el señor Rubio, que ha estado presionando la OEA, ha estado presionando la ONU, hasta llegar a la decisión, una resolución del Consejo de Seguridad para crear fuerza del grupo de supresión de las bandas. Esto tiene, el despliegue de este grupo comienza en abril, pero antes aún de llegar a abril, ¿qué tenemos hoy día en Haití digamos, configuración de la seguridad? Uno, la policía sigue en pie, y la policía sigue en pie bajo un nuevo liderazgo, el señor Vladimir Paraison, que hasta ahora entiendo que ha estado haciendo un trabajo que la opinión pública ha recibido bastante bien. En un segundo plano está el ejército, que ha tenido una mayor participación en cuanto al tema de la seguridad interna, porque normalmente los ejércitos son para la defensa nacional y no llevan tareas internas en la mayoría de los casos. Pero siempre se ha planteado que lo que tenemos al frente es un problema que debe de ser resuelto desde una estrategia militar. Y por alguna razón, los Estados Unidos, que repito, constituyen el país de mayor influencia en el nuestro, no habían permitido la implicación del ejército haitiano, por una razón que nunca se ha explicado públicamente. Pero nosotros en la sociedad civil, y cuando ustedes me han dado la oportunidad de hablar del tema haitiano, recuerden que siempre hemos hablado de ese ejército, cuyos jóvenes han estado recibiendo formación en México, también en el Ecuador. Entonces tenemos un ejército de 1.200, 1.400 jóvenes haitianos, aunque hay que admitirlo. Eso es simbólico. La jefatura mayor tiene mucho más personas de más de 50, de 60 años, lo cual también sucede en otros países del mundo. Pero en Haití se ha criticado del hecho de que vienen del viejo ejército y a veces son personas que se entiende que tienen una edad demasiado avanzada, pero es otro tema. Lo importante es que la policía, el ejército, los kenianos que ya estaban en Haití y que van a formar parte de ese cambio de misión, de sumisión al grupo de supresión de las bandas. Y también hay otro grupo armado en Haití que se ha estado utilizando, que se llama el BESAP. El BESAP es digamos que es un órgano de protección del medio ambiente. Un cuerpo especializado. Sí, un cuerpo especializado, exacto. Un cuerpo especializado para asuntos de medio ambiente, que ha estado muy presente cuando tuvimos la situación del canal en la frontera norte, en Dajabón y Guanamé. Y ellos también, sus efectivos, han estado participando. Entonces pienso que tanto por los cambios a nivel internacional y especialmente en los Estados Unidos, como también hay un cambio que se dio en la OEA con el nuevo secretario general, el embajador Landim, hay un nuevo aire sobre el tema haitiano, y desde luego la República Dominicana, que es el país más afectado por la situación, ha mantenido su presencia activa, su voz. Sigue escuchando la voz de la República Dominicana, llamando la atención sobre el tema haitiano. Pienso que hay cambios que podamos ver
en las próximas semanas. Edwin, pero precisamente bueno, es lo que yo pienso y es el tema de mi artículo del día de hoy. El problema de seguridad de Haití se agrava justamente cuando Estados Unidos y otros países deciden abolir el ejército. Entonces, ese ejército que usted refiere es un ejército casi simbólico, porque no tiene una operatividad muy práctica, y como lo demuestra el hecho de que las bandas tomaron casi todo el territorio haitiano. Sí, pero sin embargo, si usted sigue muy bien yo diría las reacciones o la presencia de los líderes de bandas en las redes sociales, porque esos líderes de los grupos armados calificados de terroristas por República Dominicana y por Estados Unidos, hacían live en vivo, cada 2 días, bueno, el mismo barbecue aparecía en live cada 2 o 3 días. Ahora tienen como casi 3 semanas que no han podido hacer esos live porque hay un grupo que se me pasó mencionar ahorita cuando yo estaba explicando esa nueva configuración de seguridad en Haití. Es el grupo de mercenarios que hay en Haití bajo el liderazgo de ese famoso señor que se llama Prince, que tenía el Blackwater, que se tuvo que cerrar esa empresa por algunas situaciones que se dieron en África, Por crímenes. pero que sigue digamos, manejándose a través de otras empresas de seguridad a nivel internacional. Es una persona muy vinculada al presidente Trump y que ha estado negociando con el actual gobierno haitiano desde cuando estuvo el CPT un contrato de mucha importancia que ha traído, hay que decirlo, algún tipo de cuestionamiento porque no hay toda la información con relación a ese contrato, pero sus equipos, sus comandos, su gente están en Haití desde marzo del año pasado. Y son ellos que han estado utilizando los drones. Ellos manejan los drones que llamamos en Haití drones kamikaze o drones suicidas, porque los están utilizando para perseguir a los grupos armados, aunque también ese tema ha sido un tema muy controversial, porque esos drones han provocado víctimas colaterales, incluso niños han muerto en algunas de esas operaciones, lo cual efectivamente ha creado un debate y preocupaciones legítimas de algunos sectores en Haití, pero no podemos no decir que el uso de esos drones ha creado una situación de miedo en el campo de los grupos armados. Entiendo y tengo como haitiano, tengo esperanza de que la conjugación de todos esos esfuerzos, de todos esos grupos, nos pueda llevar a buen puerto. Edwin, me gustaría insistir en una parte de la pregunta que te hice. Quizás no te corresponda directamente a ti dar explicaciones sobre esto, pero Haití es un país en crisis. Todos sabemos que organizar un proceso electoral cuesta y cuesta mucho. Y yo te preguntaba sobre los recursos, la garantía de los recursos que tendría el gobierno para organizar este proceso. Sí, sabes que el presidente Priver, que fue un presidente de transición, cuando él decidió, eso fue en el proceso de la elección del asesinado presidente Jovenel Moïse, después de la primera vuelta, donde se denunció que hubo alguna situación de fraude y que los resultados eran cuestionables, eso había creado una crisis en Haití. Sin la ayuda de la comunidad internacional, sin el apoyo de la comunidad internacional,
que había dicho claramente, estoy hablando de organismos como la Unión Europea, organismos como la OEA, que aunque la OEA no tiene los fondos directamente, pero pasa Pasa un sombrero. digamos, pide los fondos a otros organismos y a otros gobiernos, y le dijeron a Priver que no le van a apoyar en organizar esa segunda vuelta. Priver, como presidente haitiano, dijo que nosotros lo vamos a hacer. Entiendo que Haití cuenta de algún modo porque el gobierno está funcionando. El año fiscal nuestro comienza en octubre, es de octubre a octubre. Y el año pasado, el ministro de Finanzas habló de recaudaciones, que a pesar de que esa situación efectivamente afecta seriamente las recaudaciones estatales, pero de todos modos el Estado sigue funcionando. Y Haití va a disponer de los fondos, aunque la comunidad internacional pueda apoyar también en cuanto a la parte financiera. Bien, quisiera conocer, hay elecciones, se entiende, habrá elecciones, eso es un deseo y un propósito. En el momento que vengan estas, ojalá sea este año, ¿qué nombres se pueden mencionar en la distancia que vayan a participar con posibilidades? Incluyendo a Edwin Parisson. No, muchas gracias por la confianza, por la apreciación, pero no estoy interesado en la política activa. Yo respondo cuando me hacen el honor en llamarme a alguna función en Haití y estoy al servicio de mi país en cualquier momento, pero participar activamente en la política no estoy en nada interesado, por un lado. Por otro lado, en cuanto a los nombres de figuras que podrían presentarse como candidatos, hay que ver una realidad. En Haití, la juventud de hoy, que lamentablemente es una juventud que piensa mucho más en dejar el país que quedarse, visto lo que hemos vivido en los últimos años. Por tal razón, la emigración haitiana ha aumentado. Bueno, la República Dominicana lo siente, aunque sobre ese tema hay que explicar que muchas veces la República Dominicana es un puente para los haitianos para llegar hacia otros destinos. Pero es otro tema que podríamos en algún otro momento hablar con detalle. Ahora, los haitianos, la juventud que se ha quedado, forma parte del electorado haitiano, no quiere saber, para usar un término dominicano, no quiere saber de los políticos tradicionales. Por ejemplo, los que formaron parte del Consejo Presidencial. Esas figuras no tienen ninguna posibilidad de llegar a la presidencia si alguno de ellos o alguna de ellos se presente. Ahora, hay jóvenes, yo conozco por ejemplo un joven economista haitiano que vivió en la República Dominicana, estudió en la República Dominicana y comenzó a desarrollarse como profesional dominicana, que ha expresado su interés en poder participar activamente en la política y, quién sabe, en las elecciones. Se trata del economista y politólogo Joseph. También hay otro economista haitiano que se llama Edzer Emil, que es una figura que participa en el debate público particularmente por ser economista,
ha estado haciendo un trabajo muy interesante de educación financiera. Va en las universidades para presentar charlas, explica en detalle. A mí me ha gustado, he disfrutado de sus programas en YouTube sobre el presupuesto nacional, por ejemplo. Hay también otra figura que se entiende que posiblemente va a presentar su candidatura, que es el profesor Michel Zucar. Michel Zucar es una figura intelectual de mucho renombre en Haití, pero es un intelectual que no se ha quedado solamente en lo altamente académico, sino es una persona que tiene una conexión popular, porque también se ha preocupado en bajar a los niveles que pueden entender fácilmente la gente de a pie de nuestro país, para explicarles el pasado histórico. Lo hemos recibido en la fundación aquí un par de veces para charlas sobre las relaciones entre Haití y la República Dominicana. Entonces, de repente son esas tres personalidades me vienen a la mente porque han expresado su deseo de poder participar. Entonces, ¿cuál sería el papel del Grupo Montana en el marco de este proceso? El Grupo Montana, digamos que se ha desarticulado realmente y en gran parte porque han tomado distancia con su representante que estaba en el Consejo Presidencial de Transición, que es el ex gobernador del Banco Central, Fritz Jean. Ellos entienden que desde su llegada al CPT, Fritz Jean no ha estado ejecutando lo que definieron como hoja de ruta. Por ejemplo, reprochan mucho a Fritz Jean no haber denunciado con fuerza a sus tres compañeros del Consejo Presidencial que estuvieron implicados en el escándalo del Banco Nacional de Crédito, BNC. Ellos entienden que ese grupo, el Grupo Montana, siempre ha sido un grupo que denunciaba la corrupción, un grupo que se ha vendido, como se ha presentado, como un grupo de mucha moralidad, mucha ética. Entienden que Fritz Jean no podría seguir cohabitando con tres personas que tenían graves acusaciones de corrupción sobre ellos. Justamente algunos de esos miembros de Montana dudaban de la idoneidad de su ex compañero. Exactamente. Entonces, digamos, se dio una desconexión entre Fritz Jean y el Grupo Montana, que ha pasado básicamente a la oposición. El Grupo Montana, durante todo el tiempo del Consejo Presidencial de Transición, ha estado criticando. Lo mismo ha pasado con Familia Lavalaz, con relación a su representante. Porque el escándalo PNC creó esa fisura. La gente entendía que reunir personalidades de la estatura de quienes estaban en el Consejo Presidencial de Transición era una iniciativa loable, y que se entendía que reunimos lo mejor de lo mejor, reunimos la crema de la sociedad haitiana, porque algunas de esas figuras efectivamente eran personas con mucha trayectoria pública y que hasta llegar a ese nivel
no había tantos cuestionamientos por la mayoría. En la mayoría de los casos no había tantos cuestionamientos éticos sobre ellos. Y que mucha gente dice que el poder corrompe. Bueno, en este caso se comprueba ese dicho. Bueno, finalmente, yo no conozco cuál es la posición de Jean-Bertrand Aristide precisamente sobre las bandas. Y él vive en Haití. Sí, bueno, no solamente vive en Haití, no solamente vive, sino vive en una zona totalmente dominada por un grupo, una de las bandas, y quizás una Que de lo, las más importantes de que, las que lo tres. protege, que lo protege. Sí. No se puede decir que efectivamente lo protegen, pero voy a intentar explicar la situación. Porque él vive no muy lejos de la embajada de Estados Unidos y la embajada también pues ha estado ahí, aunque tuvimos un embajador americano que admitió en un programa de televisión en Haití que a veces la embajada ha tenido que hacer contacto con las bandas. Eso fue una sorpresa. Y hasta cierto punto para algunas personas una indignación que el embajador haya dicho eso. Pero en el caso de Aristide, pues que vive cerca, no muy lejos de la embajada, eh, cuando se analiza su situación con relación a esa banda, mucha gente llega a decir que algunos de los miembros de esa banda eran niños que en algún momento quizás formaban parte de programas de ayuda que su fundación había desarrollado en esa zona. Y que por respeto a él, no lo han atacado. No lo han atacado, no que haya una conexión directa con él, porque si lo hubiese, de la misma manera que el gobierno de los Estados Unidos ha acusado y ha sancionado a algunos miembros del Consejo de Transición, presidencial de transición, de conexión con las bandas, lo iban a hacer. Porque la situación de Aristide, digamos, por todo el discurso anti-yanqui que tenía en su tiempo, siempre sigue un poco vulnerable. Y por tal razón entiendo, uno, él ha adoptado una estrategia de bajo perfil, no participa en el debate público político, hace una sola intervención pública anual, es en ocasión de la graduación de su universidad. Aristide fundó una universidad que ¿Y se llama... de qué vive Haití? Bueno, de sus actividades académicas, de la universidad, de su pensión también, digamos, como jefe antiguo presidente, antiguo jefe de Estado, de sus ahorros, de la publicación de sus libros. Ha producido varios libros que se han estado vendiendo y entiendo que él no tiene preocupaciones económicas y tampoco, aunque sus adversarios políticos siempre pueden tacharlo de que ha estado en actos de corrupción, pero entiendo que su estrategia de bajo perfil ha sido benéfico para él. Bien, don Edwin, muchas gracias. Nelson, si tienes alguna opinión adicional, o Manuel. No, muy bien, muy bien. Suficiente. Una radiografía desde aquí. Bien, interesantísima su participación, muy sobria, muy informada, muy ecuánime, como le caracteriza cada participación pública que usted tiene acá, don Edwin.
Gracias por habernos acompañado este rato, que fue un buen rato. Sí. Con mucho gusto siempre. No, gracias por la oportunidad de poder, y yo como haitiano particularmente, poder compartir con el público dominicano de la manera la más objetiva posible las informaciones sobre la crisis haitiana. Y con esto solamente, con el hecho de poder estar a través de sus plataformas, comunicarnos, yo como haitiano, con la población dominicana, eso manda una señal de cohabitación, de convivencia positiva que tenemos que reforzar en estos momentos de tanta preocupación, de llamados llamados que afectan a la comunidad haitiana. Los agradezco, les agradezco la oportunidad. Bien. Gracias. A usted, a usted. Vamos a hacer una pausa, televidentes amigos, y en breve retornamos.